El mundo pareció detenerse cuando un príncipe William solemne y una princesa Catherine visiblemente conmocionada se situaron ante las cámaras. Con voces temblorosas y un peso emocional que resonó en cada pasillo del palacio, revelaron una verdad para la que nadie estaba preparado. Fue una confesión trágica que rompió el protocolo, dejó atónitos a los asesores y lanzó a la opinión pública a una espiral de dolor y conjeturas. Sin embargo, aquello no era más que el inicio. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, conviene permanecer atentos porque cada detalle cuenta y nada de lo que vino después fue casual. No empezó con rumores ni con filtraciones. Comenzó con silencio. Un silencio demasiado denso para ser normal, demasiado calculado para resultar inocente. Luego, de forma inesperada, aparecieron William y Catherine. No lo hicieron desde la celebración ni desde la seguridad, sino desde el duelo. Para una familia entrenada para sonreír ante la incomodidad y mantenerse firme en medio de la tormenta, aquello fue distinto. No era la representación del deber real. Era un instante crudo de dolor humano intentando sobrevivir dentro de un guión real que nunca estuvo pensado para el descaro. El rostro de William reflejaba el peso de alguien que había ensayado las palabras pero no podía ensayar la emoción que las acompañaba. Su voz no se alzó como la de un príncipe transmitiendo un mensaje. Se quebró como la de un esposo y un padre luchando por no derrumbarse ante el mundo entero. Catherine, por su parte, parecía haber sostenido la compostura durante días, quizás semanas, obligando a su cuerpo a mostrarse fuerte mientras algo en su interior se rompía lentamente. Sus ojos no solo mostraban cansancio, sino una especie de desvelo profundo, como el de alguien que ha peleado cada segundo por proteger una verdad y finalmente ha perdido esa batalla. Entonces legó la frase que congeló el ambiente, el instante en que confirmaron que no se trataba de una actualización menor, ni de un revés temporal, ni de un simple pedimos privacidad destinado a calmar titulares. Era algo íntimo, devastador y directamente vinculado al núcleo de su familia. La tragedia, dijeron, los había alcanzado de una manera que nadie fuera de los muros del palacio podría comprender del todo. Incluso antes de ofrecer más explicaciones, la emoción hablaba por sí sola. Era un tipo de dolor que no desaparece cuando se apagan las cámaras, un sufrimiento que transforma a quienes lo padecen. Lo que realmente sacudió al país no fue solo el anuncio, sino la rapidez con la que se produjo y la urgencia con la que fue comunicado. La monarquía no se mueve con prisa a menos que sea imprescindible, ni rompe sus rutinas salvo cuando algo ya se ha descontrolado tras bambalinas. Aquello no fue un acto real planificado. Fue control de daños envuelto en dignidad, una crisis revestida de tradición que todos pudieron percibir. En cuestión de segundos el mundo reaccionó. Los teléfonos comenzaron a vibrar, las redacciones entraron en frenesí y las redes sociales se convirtieron en un torbellino de incredulidad. Nombres y teorías se propagaron más rápido de lo que el comunicado oficial podía concluir. La gente no solo reaccionaba, entraba en pánico porque algo en aquel mensaje no parecía completo. Daba la impresión de que el palacio estaba diciendo algo sin decirlo todo, y eso era lo verdaderamente inquietante. Los silencios entre las palabras resonaban más fuerte que las palabras mismas. Las pausas, los gestos contenidos, la manera en que William miraba al frente como aferrándose a un punto estable, o como Catherine se mantenía firme como si soltarse significara perderlo todo. Dentro de los muros reales la familia ya lo sabía. Habían sido informados instantes antes del anuncio público, como si la institución hubiera aceptado por fin que seguir ocultándolo era imposible, que la situación había llegado a un punto en el que incluso el silencio se volvía peligroso. Pero fuera de esas puertas el público se quedó con la misma pregunta ardiendo en la mente: ¿qué ocurrió? ¿Qué tragedia pudo obligar al futuro rey y a la futura reina a exponerse así, con el aspecto de quienes acaban de ver derrumbarse su mundo? Y porque daba la sensación de que solo estaban ofreciendo el inicio de la verdad, como si algo más profundo siguiera encerrado tras las paredes del palacio a punto de estallar, porque por impactante que fuera el anuncio no parecía el relato completo. Sonaba más bien como la primera grieta de algo mucho mayor, algo que la monarquía había intentado mantener unido desesperadamente. Y detrás de los rostros serenos y las frases ensayadas se insinuaba una verdad más oscura que aún no había salido a la luz. Un secreto enterrado durante tanto tiempo amenazaba ahora con deshilachar los cimientos mismos de la monarquía. Mientras el mundo solo veía a dos figuras reales consumidas por el dolor dentro del palacio, se sabía que el sufrimiento había comenzado mucho antes del anuncio oficial.
Durante meses los pasillos estuvieron llenos de murmullos, visitas médicas discretas, anotaciones cifradas en agendas oficiales y ausencias difíciles de explicar. De pronto todas las miradas se dirigieron a esa batalla invisible que la pareja había librado mientras el exterior permanecía ajeno a la gravedad de la situación. No pasó mucho tiempo antes de que la cronología empezara a encajar. La desaparición de Catherine del foco público antes atribuida al cansancio o a conflictos de agenda adquirió un significado distinto. Cancelaciones silenciosas, retrasos poco habituales y aquel momento inquietante en el que William asistió solo a un evento de gran relevancia con una sonrisa forzada y respuestas inusualmente cortas. Tras las puertas cerradas se desarrollaba una guerra silenciosa. Según trascendió, la salud de Catherine se había convertido en un asunto extremadamente protegido, conocido solo por un reducido grupo de altos asesores. El palacio, famoso por controlar cada relato, reaccionó con rapidez, acuerdos de confidencialidad, protocolos estrictos y un esfuerzo constante por ocultar cualquier señal de vulnerabilidad ante el público. Sin embargo, nada permanece oculto para siempre. Correos electrónicos y mensajes filtrados entre médicos del palacio y personal de alto nivel insinuaban una condición delicada y en deterioro. Aunque los detalles eran imprecisos, la conclusión resultaba clara: algo iba muy mal y la Casa Real se apresuraba a contenerlo. La presión por mantener las apariencias se volvió insoportable. William, conocido por su sentido inquebrantable del deber, comenzó a retirarse discretamente de algunos compromisos. Su ausencia en reuniones clave de la Commonwealth generó comentarios, aunque pocos se atrevieron a cuestionarla abiertamente. Con el paso del tiempo quedó claro que esas ausencias no tenían que ver con el protocolo sino con la supervivencia. Lo que más inquietaba a quienes estaban cerca no era solo la crisis médica sino el impacto emocional que se filtraba por las paredes de Kensington. El príncipe George, siempre sereno en público, habría sufrido un colapso durante una asamblea escolar privada. El personal observó un aumento en las visitas a consejería. Los hijos menores comenzaron a formular preguntas para las que ningún padre está preparado. El peso que cargaban William y Catherine no era solo institucional, era profundamente parental y el dilema resultaba desgarrador. Guarda silencio para proteger la imagen de fortaleza o hablar y arriesgarse a romper la ilusión que la monarquía había defendido durante siglos. El anuncio no fue simplemente un comunicado, fue una fisura en la fachada real, una súplica de alivio frente a la presión constante en la que habían estado atrapados. Fue una decisión impulsada por el amor, no por el deber, y tomó a la institución por sorpresa. Pero dentro del palacio el daño ya estaba hecho. La confianza se erosionó, el pánico se propagó y el relato, cuidadosamente controlado, comenzó a escaparse de las manos. A medida que la especulación crecía, la siguiente revelación amenazaba con romper el silencio real y señalar directamente el núcleo del conflicto entre la monarquía y la verdad. El deber exigía discreción, pero el amor reclamaba honestidad. Tras los muros del palacio, William y Catherine enfrentaban la prueba definitiva, no como figuras reales sino como padres. Lo que estaba por venir no sería solo una confesión institucional sino un clamor profundamente humano que atravesaría siglos de tradición. Después del anuncio, mientras el público intentaba recomponer fragmentos dispersos de la verdad, la pareja lidiaba con una decisión mucho más compleja de lo que cualquier titular podía reflejar. Durante semanas William y Catherine habían debatido, discutido e incluso chocado entre sí sobre si el peso del silencio seguía siendo soportable o si había llegado el momento de dejarlo caer. El precio se había vuelto demasiado alto y el peso ya no recaía solo sobre ellos. También estaba aplastando a sus hijos. No era únicamente una carga emocional, era una cuestión estratégica. Cada movimiento tenía consecuencias. Hablar podía poner en riesgo la imagen de la corona, pero guardar silencio significaba asfixiarse bajo una ilusión cada vez más insostenible. Catherine, atrapada entre el instinto de una madre y la responsabilidad de una figura real, comenzó a desmoronarse. Ninguna frase ensayada podía consolar a George cuando preguntaba por qué el mundo no conocía la verdad. Ningún protocolo lograba devolverle el sueño por las noches. Tras el telón las voces chocaban. La reina Camila, siempre cautelosa con la imagen y la tradición, insistía según un alto asesor en que el asunto debía mantenerse en privado. La monarquía debía resistir a toda costa. Para Camila la verdad era una amenaza, una grieta por donde podía colarse el caos. Para Catherine, en cambio, la verdad se había convertido en un salvavidas. En medio de esa tormenta surgió un apoyo inesperado: la princesa Ana.
Conocida por su carácter directo y sin adornos, se convirtió discretamente en la defensora más firme de Catherine. Ana no se interesaba por ceremonias ni por gestos teatrales. Le importaba la supervivencia, la de la familia y en particular la de Catherine. Según se cuenta, le dijo algo contundente: no solo estás criando herederos, estás criando seres humanos. Mientras tanto, el rey Carlos intentaba equilibrar ambas posturas. Comprendía el daño que la emoción descontrolada podía causar a la institución y prefería una revelación contenida, cuidadosamente elaborada por los equipos de prensa del palacio, suavizada por el paso del tiempo y la distancia. Pero William y Catherine ya no estaban dispuestos a esperar. Habían terminado de fingir que todo estaba bien. Lo que inclinó definitivamente la balanza no fue una estrategia ni la presión externa, sino una carta, un sobre olvidado rescatado de una calle que Diana había dejado atrás. El mensaje era breve pero poderoso, escrito en una época en la que ella también se debatía entre la monarquía y la maternidad. Si el miedo alguna vez de silencia, decía, recuerda que la verdad de tus hijos suena más fuerte. El momento fue inquietantemente oportuno. El impacto devastador. Esa carta le dio a Catherine la claridad que necesitaba y encendió en William una determinación nueva. Juntos decidieron hablar, no porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. Mientras el palacio se apresuraba a presentar su decisión como parte de un plan de comunicación más amplio, quienes estaban dentro sabían la verdad. Aquello no había sido orquestado. Fue una ruptura deliberada, un acto emocional y consciente de rebelión contra un sistema que había privilegiado el secreto por encima de la sanación. Pero justo cuando el polvo comenzaba a asentarse tras el anuncio, surgió un documento impactante que cambió por completo el marco de lo que se creía saber. Enterrado en un archivo confidencial bajo la etiqueta contingencia soberana, reapareció un documento selado que nunca había estado destinado a ojos públicos. Su contenido no solo era sensible, era explosivo. Confirmaba que la tragedia anunciada no era únicamente personal, sino también constitucional. La filtración provenía de lo más profundo del sistema, alguien con acceso, alguien que ya había tenido suficiente. Una pista anónima condujo a periodistas de investigación hasta un informe marcado con el cifrado real y selado para uso interno exclusivo. Solo el título provocó una onda expansiva en el estamento: informe de riesgo sucesorio, viabilidad a largo plazo y estabilidad institucional. El lenguaje era clínico, pero lo que revelaba resultaba demoledor. Entre referencias codificadas y nombres tachados, el documento apuntaba a una evaluación médica que no se centraba ni en el rey Carlos ni en William, sino en alguien mucho más joven. En sus páginas se hablaba con cautela de anomalías en el desarrollo, de cargas psicológicas previsibles y de limitaciones para la exposición pública. Y bajo esa burocracia fría un nombre aparecía una y otra vez: Luis. El príncipe Luis, el más pequeño de los hijos de William y Catherine, siempre percibido como el comodín alegre del trío real. Sin embargo, el archivo sugería que tras las imágenes cuidadosamente seleccionadas del palacio se ocultaba otra realidad. Una serie de evaluaciones internas habría concluido que si la línea tradicional de sucesión permanecía intacta, podrían surgir implicaciones a largo plazo capaces de erosionar la confianza pública en la estabilidad de la monarquía. Según los indicios, la institución lo sabía desde hacía semanas, quizá meses. Altos miembros de la realeza se habían reunido en secreto para debatir lo impensable: ¿y si Luis no pudiera asumir deberes reales en el futuro? ¿Y si, pese a todos los esfuerzos por controlar su imagen pública, la verdad acabara saliendo a la luz? ¿Y si la corona se viera obligada a tomar la decisión inimaginable de saltarse discretamente a un heredero legítimo? Se hablaba en susurros de un plan ya esposado, ajustes de títulos, una posible reconfiguración del orden sucesorio, todo envuelto en justificaciones ceremoniales. Nada de eso se había comunicado al público, porque admitirlo abiertamente abriría una pesadilla constitucional. Y entonces llegó el anuncio de William y Catherine. Fuera de los tiempos del palacio, sin coordinación con los canales oficiales, crudo, emocional e inmediato. A la luz de este nuevo contexto, aquella decisión empezó a verse de otra manera. Fue un grito de empatía o un movimiento calculado para adelantarse a las maniobras silenciosas de la propia corona. El ambiente dentro del palacio de Buckingham cambió de un día para otro. Lo que al principio había sido percibido como un mensaje trágico y cargado de emoción empezó a interpretarse de otra manera.
Había sido en realidad un movimiento preventivo, un gesto de desafío frente a una institución que ya estaba tomando decisiones sobre el futuro de su hijo sin su consentimiento. La filtración alteró por completo el panorama. El duelo público se transformó en sospecha. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella tragedia se estaba afrontando con auténtica compasión o si por el contrario se gestionaba como una operación de control de daños. Las preguntas se acumulaban hora tras hora y la presión sobre la corona se volvió insoportable. Desde el momento en que el archivo celado salió a la luz, el relato dejó de estar bajo control. Ya no era solo una familia de luto. Era la monarquía misma al borde de una crisis constitucional. Con la estabilidad de la institución en entredicho, la corona se vio obligada a actuar y a hacerlo con rapidez. Lo que siguió fue una cumbre real sin precedentes. Bajo la cobertura de la noche, las figuras clave de la monarquía se reunieron en Balmoral. Sin cámaras, sin prensa, solo el peso de siglos de historia sobre los hombros y una pregunta central sobre la mesa: cómo proteger la corona sin sacrificar la verdad. La convocatoria no fue casual. Se produjo menos de 48 horas después de la filtración, cuando el control del relato ya se estaba resquebrajando. Las legadas fueron escalonadas. Carlos, Ana, Eduardo y Camila. 4 figuras cada una con su propia visión sobre lealtad, crisis y control, trasladadas bajo un estricto velo de confidencialidad. Balmoral, habitualmente un refugio, se había vuelto un lugar cargado de consecuencias. Catherine brilló por su ausencia, no porque no hubiera sido invitada, sino porque decidió no asistir. Según un asesor cercano, dejó clara su postura: mi lugar está con mis hijos, no en una sala donde se debate su futuro como si fuera un tablero de ajedrez. Su ausencia habló más alto que cualquier discurso. No estaba dispuesta a negociar la humanidad de su hijo. Dentro de la finca la tensión se disparó de inmediato. William, ya al límite tras días de sacudidas emocionales, entró en la sala no como príncipe sino como un padre que había sido llevado demasiado lejos. Enfrentó directamente a su padre, exigiendo el fin del silencio lento y calculado del palacio. El intercambio fue intenso y no giró en torno a la política sino al dolor al de un hijo que se sentía abandonado por la estructura que había nacido para sostener. Carlos, dividido entre el deber y el amor, intentó mantener el equilibrio. Insistía en que había que actuar pero sin precipitación. Para él cada decisión tenía repercusiones que trascendían la emoción del momento y se proyectaban hacia la historia. Cada declaración dejaba eco. William, frustrado y herido, no quería ecos. Quería honestidad. A mitad de la noche los equipos legales se incorporaron a la discusión. Sobre la mesa aparecieron borradores de anexos de emergencia sobre la sucesión, delineando escenarios que incluían la posibilidad de saltarse herederos bajo circunstancias especiales. Allí estaba negro sobre blanco la corona preparándose para la eventualidad de apartar a Louis. Sin votaciones, sin consulta pública, solo cláusulas, tinta y firmas a la espera de aprobación. La reina Camila, fiel guardiana de la imagen institucional, se mostró inflexible. Proteger a la familia, proteger a la corona, proteger el nombre. Su postura no vaciló. No podemos permitir que el sentimiento reescriba la estructura. Sin embargo, no todos compartían esa certeza. Aquello ya no se trataba únicamente de preservar la tradición, sino de proteger a las personas. Entonces, en un momento poco común de claridad, fue Ana quien habló con una fuerza que atravesó el protocolo. No repitamos el destino de Diana Dillo. La sala quedó en silencio. No era una conjetura sino una advertencia, un recordatorio de que la historia castiga el silencio disfrazado de fortaleza. Las líneas quedaron marcadas, el poder se desplazó y la confianza se fracturó. La cumbre de Balmoral no fue un ejercicio de unidad sino de supervivencia. Y a medida que avanzaba la noche, una verdad se volvió imposible de negar: la institución no solo estaba amenazada por presiones externas, sino que se estaba resquebrajando bajo el peso de su propio secretismo. Mientras el círculo íntimo real se apresuraba a contener los daños, la reacción pública tomaba un rumbo mucho más volátil y peligroso. El dolor se transformó en ira. La lealtad dio paso a la duda. El público británico, antes orgulloso defensor de la corona, empezó a exigir respuestas. Surgieron peticiones masivas, estalaron protestas frente a las puertas del palacio y en el centro del huracán Catherine y William se convirtieron en símbolos inesperados de resistencia. Lo que empezó como una sacudida temprana se transformó con rapidez en algo mucho más incendiario. La imagen minuciosamente construida de una familia real sólida y cohesionada comenzó a resquebrajarse y el público empezó a verla sin filtros.
Ya no se percibía como un simple error ni como un malentendido pasajero, sino como un encubrimiento deliberado. La paciencia colectiva se agotó y la gente dejó claro que no estaba dispuesta a seguir aceptando el silencio. Al principio el cambio fue casi imperceptible. Aparecieron vigilias discretas frente al Palacio de Kensington, flores, velas, notas escritas a mano y fotografías de los niños. Sin embargo, para la tercera noche aquellas reuniones íntimas se habían convertido en manifestaciones masivas. Las multitudes crecieron y los cánticos resonaron tanto en Buckingham como en Balmoral. Ya no se trataba solo de compasión por el dolor de un niño, sino de una exigencia directa para que la monarquía asumiera su responsabilidad. La reacción no se limitó a la calle. En cuestión de días, periodistas reconocidos, figuras del mundo del espectáculo e incluso parlamentarios comenzaron a alzar la voz. Se multiplicaron los mensajes de apoyo que elogiaban a William y Catherine por su valentía, su humanidad y su decisión de romper el silencio real. Por primera vez en décadas la corona dejó de ser un símbolo incuestionable de respeto y pasó a ocupar el centro de un escrutinio público implacable. Las redes sociales estalaron con una furia casi unánime. Etiquetas como dejen hablar a William o protejan a los herederos escalaron rápidamente a las principales tendencias globales. Cada publicación oficial se inundaba de comentarios exigiendo claridad. Cada hora sin respuesta desde el palacio hacía que el clamor exterior creciera aún más. Entonces apareció el vídeo. Una grabación filtrada de apenas 20 segundos en la que se veía a la joven princesa Charlotte llorando rodeada de asistentes en un pasillo escolar. Sus sollozos, su desconcierto, todo resultaba dolorosamente auténtico. Las imágenes, claramente nunca destinadas al público, bastaron para romper el corazón de millones. A partir de ese momento la discusión dejó de girar en torno a roles o protocolos reales. Se convirtió en una cuestión de niños atrapados en una tormenta que no habían elegido. De pronto aquello dejó de ser solo una crisis y se transformó en un movimiento. Colectivos ciudadanos comenzaron a organizarse no solo para exigir transparencia, sino para reclamar una transformación profunda. Pedían repensar la monarquía, poner fin a reglas antiguas que imponían silencio, secretismo y sacrificio personal. En medio de esa ola imparable apareció William, no por ambición sino por necesidad. Los rumores crecieron con rapidez. ¿Podría el país seguir confiando en el liderazgo de Carlos tras una pérdida tan profunda de credibilidad? Era el momento de que William asumiera un papel más decisivo, no como acto de rebeldía sino como una renovación necesaria. La idea dejó de ser marginal. Las encuestas cambiaron de rumbo y la confianza pública en el rey Carlos cayó en picada. A medida que la distancia se ampliaba, la presión se volvió insoportable porque esta vez la familia real no se enfrentaba solo a disidencias internas sino a millones de personas. Una nación unida no por la tradición sino por la indignación. Una audiencia global que exigía evolución o advertía sobre la irrelevancia. La presión sobre Carlos ya no se limitaba a los pasillos del palacio. Ahora rugía desde cada pantalla y cada calle. Y entonces surgió la carta. Durante años se creyó perdida, pero una misiva manuscrita de Diana, princesa de Gales, apareció en una caja cerrada que había sido custodiada por su antiguo asesor legal. Fechada 2 semanas antes de su muerte, la carta parecía anticipar de manera inquietante el cruce de caminos que hoy enfrentaban William y su familia. El momento de su aparición fue escalofriante. Justo cuando el país estaba dividido y la monarquía parecía al borde de un colapso moral, la voz de Diana, silenciada durante décadas, regresó al debate público. No se trataba de un comunicado ni de unas memorias pensadas para el mundo. Era algo íntimo y profundamente personal, los temores de una madre plasmados en papel, guardados para un instante como ese. La carta era breve, pero cada frase cayó con la fuerza de un trueno. Una línea que pronto se volvió viral decía: si la verdad alguna vez hace llorar a mis hijos, que sean ellos quienes la lideren. El mensaje, sencillo y profundo a la vez, sonó como permiso, bendición y profecía. Parecía responder a todas las preguntas que rodeaban la decisión de William de romper con la tradición y hablar abiertamente del dolor de su familia. Expertos en caligrafía confirmaron rápidamente su autenticidad. La tinta, el trazo, la inclinación, todo coincidía. No había dudas de que era suya y el impacto en el ánimo colectivo fue inmediato. Donde antes había ira apareció respeto. Donde reinaba la sospecha surgió claridad. Diana no solo fue recordada sino colocada de nuevo en el corazón mismo de la crisis real contemporánea. Los fotógrafos captaron un instante sin defensas, William solo en su jardín sosteniendo la carta, la mirada baja y las manos temblorosas. No la leía para las cámaras sino para encontrar fuerza y orientación.
La imagen convertida ya en icónica se difundió a gran velocidad y pasó a simbolizar una ruptura generacional. Un príncipe que ya no estaba dispuesto a cargar el dolor en silencio. Dentro del palacio la aparición de la carta rompió las últimas ilusiones de control. Se dice que Carlos al leerla logró a solas lejos de asesores y reuniones encerrado tras puertas cerradas. Según fuentes internas las palabras lo golpearon no solo por venir de Diana sino porque le recordaron aquello que siempre había tratado de contener el coste humano de la realeza. Camila en cambio habría restado importancia a la carta calificándola de distracción. Pero incluso entre sus aliados más cercanos se percibía que algo había cambiado de manera irreversible. La corte de la opinión pública había dado un giro irreversible. Las palabras de Diana reabrieron heridas que la monarquía nunca llegó a curar del todo y ahora esas heridas sangraban a plena vista del mundo. El palacio intentó contener las consecuencias, se redactaron comunicados, se consultó a historiadores, se ensayaron respuestas. Pero ya era tarde. Esto había dejado de ser una crisis de imagen. Se había convertido en un ajuste de cuentas moral y emocional. La gente había tomado partido y no era por la corona sino por el legado de una mujer a la que siempre consideraron honesta incluso cuando la verdad dolía. Para William aquella carta se transformó en una brújula, en el último susurro de una madre perdida demasiado pronto, empujándolo a dejar de sobrevivir dentro del sistema y empezar a desafiarlo abiertamente. Con la historia resonando más fuerte que nunca, William tomó una decisión que nadie y menos aún Charles esperaba. La corona se sostiene en el silencio, pero William ya había probado el poder de la verdad y no estaba dispuesto a retroceder. En una reunión a puerta cerrada con los miembros más influyentes de la familia lanzó un ultimátum contundente: o la monarquía se adaptaba o él se marcharía junto a Catherine y sus hijos. El ambiente se cargó de una tensión eléctrica. Días de titulares, protestas públicas y la sombra persistente de la carta de Diana habían elevado todo al límite. Sin embargo, lo que nadie anticipó fue el siguiente paso de William. No acudió a ese encuentro de emergencia solo para ser escuchado. Legó para trazar una línea definitiva, una frontera que la corona no podría cruzar sin consecuencias. William se mantuvo firme. Basta de negociaciones en susurros, basta de verdades a medias frente al público. Sus exigencias fueron directas: transparencia total en cualquier asunto de salud que afectara a la familia real, un reconocimiento público del daño causado por el silencio interno y, lo más polémico, una revisión formal de los protocolos de sucesión para que ningún heredero volviera a ser sacrificado en nombre de la imagen. La sala, ya fragmentada por semanas de presión, estaló. Camila fue la primera en oponerse. Según testigos, se levantó con vehemencia y acusó a William de poner en peligro a la monarquía dejándose llevar por la emoción. Su voz, normalmente controlada, se quebró de ira. Lo acusó de egoísmo, de anteponer su dolor personal a la estabilidad nacional. William no respondió. No hizo falta. Su silencio lo dijo todo. Charles, dividido entre dos roles irreconciliables, el del soberano y el del padre, quedó atrapado en medio. Suplicó a William que reconsiderara, que concediera tiempo a la institución para adaptarse. Pero William ya había esperado demasiado. El tiempo había cobrado su precio en sus hijos, en su esposa y en la advertencia que Diana había dejado como legado. Entonces, para sorpresa de muchos, la princesa Anne expresó abiertamente su apoyo. En un gesto poco habitual afirmó que el sistema era insostenible si seguía castigando la honestidad y premiando la represión. Sus palabras cambiaron el clima de la reunión. No solo respaldaba a su sobrino, defendía un futuro que ya no podía sostenerse únicamente sobre la tradición. Y detrás de esa postura valiente estaba Catherine. Aunque no asistió a la cumbre, su influencia fue innegable. Según varias fuentes, fue ella quien redactó la versión final del discurso que William estaba a punto de pronunciar. Cada palabra cuidadosamente medida, cada frase afilada por el dolor compartido. No fue obra de asesores ni de redactores oficiales. Era su voz, su verdad. El ultimátum de William no trataba únicamente de dar un paso atrás en sus funciones reales. Era el intento de dibujar un nuevo plano para la monarquía, uno guiado por la empatía, la honestidad y la protección de las personas, no por la preservación a cualquier precio. Lo dejó claro: si la corona no cambiaba, él no permanecería bajo su sombra, y si se iba, no lo haría en silencio. La sala quedó sumida en un silencio atónito cuando William se marchó. No hubo rabia ni dudas en su gesto, solo determinación. Era el paso definitivo de un futuro rey que había superado las reglas escritas por quienes temían enfrentarse al mundo tal como es.
Y mientras el mundo contenía la respiración, William avanzó una vez más dispuesto a hablar no como príncipe sino como padre. Bajo la bandera del Reino Unido, el príncipe William se dirigió al mundo con la voz firme y los ojos brillantes. No habló como un miembro de la realeza sino como un hombre decidido a no permitir que el silencio destruya aquello que ama. Lo que siguió no fue simplemente un discurso sino el detonante de una nueva etapa para la monarquía. No hubo ceremonias grandilocuentes ni movimientos ensayados, solo William de pie en un espacio creado para preservar la institución ahora convertido en escenario de una exigencia de cambio. Comenzó con la verdad, no con frases pulidas ni fórmulas aprobadas por la corte, sino con una honestidad directa y sin adornos. Explicó que la tragedia ya no podía seguir cargándose en silencio. Durante demasiado tiempo se les había pedido ocultar el dolor detrás del protocolo y proteger secretos como si eso fuera sinónimo de lealtad. Pero al hacerlo estuvieron a punto de perderse a sí mismos. Habló de noches sin dormir, de ver a Catherine quebrarse bajo el peso del miedo de una madre mientras la institución los empujaba a calar. Habló de Louis no como un título futuro sino como un niño cuya salud y porvenir se habían convertido en tema de susurros en salas de reuniones y planes de contingencia. Y habló también de Charlotte y George obligados a sonreír mientras su familia se desmoronaba tras las puertas del palacio. Entonces legó el anuncio: William y Catherine se retirarían temporalmente de sus deberes reales, no como un acto de rebeldía sino de replanteamiento de prioridades. Declaró sin titubeos que ningún título valía más que el bienestar de sus hijos y que no existía legado más importante que su verdad. Aquella decisión, afirmó, no era una huida sino una forma de protección. Sin embargo, no se trataba solo de apartarse de los rituales. Era una declaración de principios. William expuso su visión para el futuro de la monarquía, una que colocara la humanidad por encima de la jerarquía y la honestidad por encima de la gerencia. Una corona que no exigiera sacrificios emocionales a cambio de servicio, que supiera evolucionar en lugar de limitarse a resistir. Mientras hablaba, Catherine permanecía a su lado firme y serena. Con una mano sostenía la de William y con la otra la de George. La imagen no estaba preparada, era profundamente simbólica. No era solo una pareja real dirigiéndose a la nación, era una familia recuperando su voz. El mundo observó en silencio y después la respuesta fue ensordecedora. Líderes internacionales, celebridades e incluso antiguos críticos elogiaron el discurso por su valentía, su franqueza y su convicción. Por primera vez en años la familia real se percibió cercana al público, no como una institución distante sino como seres humanos atravesando un dolor extraordinario. Dentro del palacio el cambio comenzó a moverse despacio y no sin resistencia. Pero algo se había alterado. El silencio que antes resonaba en sus pasillos ahora parecía más frágil, menos sólido. Aunque la monarquía seguía sacudida, ya no estaba paralizada. Se había visto obligada a escuchar. William no habló para conservar la tradición, habló para proteger a su familia, y al hacerlo quizá salvó algo aún mayor, la posibilidad de una monarquía que sane en lugar de esconder. Y aun cuando los aplausos instalaban una verdad permanecía en las sombras, el precio del silencio ya lo había cambiado todo, había cambiado todo, había cambiado todo, había cambiado todo.